Bueno, vamos a continuar. Quiero traer en esta noche la tercera parte de cómo ser verdaderos discípulos. Esta es la tercera parte de cómo ser verdaderos discípulos. Quiero que me acompañen a Mateo 7. Mateo 7. Si usted está tomando notas, en la última clase enfatizamos en beneficios e implicaciones, ¿verdad? En esta noche voy a enfatizar en esta parte. Usted puede anotar allí las dos opciones de la vida. Las dos opciones de la vida. Mateo 7, verso 13. Antes de leer, quiero abundar un poco en la introducción. Mateo 7, verso 13. Si yo les preguntaría cuántas opciones tiene la vida, yo sé que la pregunta puede sonar un poquito rara, ¿verdad? Pero se la voy a especificar. ¿Cuántas opciones tiene la vida? ¿Cuántas opciones nos da la vida, verdad? Bueno, naturalmente, si es una persona que no conoce a Dios o no conoce la palabra o no tiene conocimiento del plan de Dios, puede decir que la vida tiene muchas opciones, ¿verdad? Puede decir, hay tantas opciones para vivir, algunos pueden decidir tantas cosas, tanta variedad, ¿verdad? Pero la pregunta bíblica acerca de cuántas opciones hay, habla del destino de nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Luego de la muerte. Y todo el mundo se prepara para vivir, nadie se prepara para morir. Las personas ahorran dinero para vivir más. El rico insensato, no sé si se acuerdan de la historia, cuando terminó de trabajar, dice que no sabía dónde meter sus riquezas de tanta que tenía. Y luego que le llegó una idea, dice, engrandeceré mis graneros, ¿verdad? Y luego que lo hace, dice, alma mía, gózate. Y dice una palabra. Dice, porque larga vida te espera, ¿verdad? Y el concepto de muchas personas es que a veces pensamos, aún siendo cristianos, que sabemos cuándo nos vamos a morir. A veces pensamos que sí tenemos ese control. Si somos jóvenes, decimos, no me voy a morir ahora. Es un concepto, no lo decimos, pero es lo que pensamos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si le dicen a usted y a mí, como le dijeron a ese rico insensato, mañana vienen a pedir tu alma? ¿Qué haríamos? Si mañana es nuestro último día. Ni siquiera hoy, mañana. ¿Qué haríamos hoy? Jesucristo, cuando predicaba, el mensaje de Jesús siempre llevaba esa intención de que viviésemos como si era ese el último día, como que si no había mañana. En el mundo hay un dicho que dice, a beber y a gozar, ¿quién sabe lo otro? Porque el mundo se va a acabar. La Biblia dice, ¿cómo sería la Biblia? Lo contrario de eso, ¿verdad? A negarnos y a afirmarnos con Dios porque el día vendrá. Y todo el mundo piensa que tiene una fecha de muerte. Nadie piensa en eso, si va a morir ahorita, mañana, pasado mañana, el mes que entra. Si de verdad eso fuera una preocupación, nuestro estilo de vida cambiaría. Nuestro estilo de vida totalmente cambiaría. Este rico insensato decía, alma mía, gózate, porque tienes muchas riquezas y larga vida te espera. Y en el instante que termina de hablar, viene una voz y le dice, hombre necio, hoy en la noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién se quedará con lo tuyo? O sea, ¿quién se quedará con todo lo que has trabajado? ¿A quién le dejarás tu esfuerzo de vida? Y Jesús siempre estaba enfatizando a qué le debemos de dar más énfasis en esta vida. Hablábamos en la última enseñanza del jueves, hace 2 jueves ya, de los beneficios y las implicaciones de las decisiones que tomamos. Siempre hay un beneficio y una implicación en todo lo que hacemos, siempre. Y aquí voy a enfatizar las dos opciones de la vida acerca de cuál tomar. Acuérdense que Satanás tiene variedades de cómo se manifiesta. Él te presenta miles y millones de caminos a seguir. Jesús te presenta un solo. Ahora,
cuando la mentira es tan multiforme, la mentira se disfraza de tantas cosas. Cuando tú hablas mentira, tienes que seguir hablando mentira para sostener tu mentira. Pero una verdad es una verdad, no hay que inventar nada, ¿verdad? Lo azul es azul y lo blanco es blanco. Pero para hablar mentiras o para vivir una vida de mentira, hay que crear cada día una historia nueva que se amolde a esa mentira. Entonces Jesús, en este verso, fíjense lo que dice, Mateo 7:13. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué quiso decir Jesús con la puerta estrecha y la puerta ancha? ¿Para qué sirven las puertas? Les pregunto, ¿para qué es una puerta? ¿Para entrar? ¿Para acceso? ¿Para salir? ¿Qué más? ¿Para cerrar? ¿Para proteger? Exacto, muy bien. Claro que sí, una puerta sirve para tantas cosas, pero Jesús la está usando en una manera metafórica, ¿verdad? Las puertas son para entrar y salir, pero hay más propósitos. La puerta, esta palabra, se puede usar en términos metafóricos o figurativos. Por ejemplo, ¿cuántos entienden cuando uno dice se me abrió una oportunidad? O sea, se utiliza la puerta como un ejemplo de las oportunidades de la vida. Decimos, se me abrió una puerta por aquí, ¿verdad? También podemos usarla como los pensamientos, abrirle la puerta a los pensamientos o las tentaciones. Las puertas son las que separan un lugar de otro. Por ejemplo, hay puertas automáticas, usted se le para adelante y la puerta se abre sola. Vivimos en tiempos modernos, ¿verdad? Hay puertas abiertas, hay puertas que no tienen cerradura, ni están cerradas ni abiertas, simplemente están abiertas. Hay puertas cerradas también, hay puertas con claves, puertas con cerraduras. Hay puertas para entrar a un país o salir de él. También hay puertas de bancos como bóvedas. Vamos a Mateo 25:10, vamos a ver unos ejemplos acerca de puertas. Mateo 25, verso 10. Es la historia de las 10 vírgenes. Y creo que todos la conocen. Pero en el verso 10, yo voy a leer un poco más adelante de la historia, no la voy a leer completa. Dice Mateo 25:10, pero mientras ellas iban, ¿quiénes son ellas? Las vírgenes, ¿verdad? Para comprar. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? ¿Aquí a las insensatas o a las sensatas? Insensatas, ¿verdad? Dice, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró, ¿qué? La puerta. ¿Para quién cerró la puerta? ¿Quién? El esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El llamado de Dios consiste en abrir la puerta de salvación. Todos entendemos que quien abrió la puerta de salvación fue el Señor. Todos entendemos que el llamado de Dios consiste en una invitación, una entrada y un camino. El texto de Mateo 7 nos habla de una puerta y un camino. Dice, estrecha o ancha es la puerta, angosto, ¿verdad? O amplio o espacioso el camino. Nuestro Señor usaba palabras figurativas en esta historia como puerta y camino. Por ejemplo, en Juan 14:1, si me acompañan también, fíjense aquí esta palabra figurativa que Jesús usa, cómo aquí en esta parte recobra sentido. Juan 14, verso 1. Dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, y sabéis a dónde voy, y luego dice, y sabéis el camino. Les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí voy a usar algunas palabras que nos ayudan a tener un concepto más importante y mejor acerca de lo que es el llamado del Señor. Quiero comenzar por la palabra moradas. ¿Qué son moradas? Aquí las palabras que Jesús usa, las usa como un medio de promesa. Dice, me voy a preparar, ¿qué? Moradas, ¿verdad? Aquí la palabra moradas no es el color, está hablando de un lugar de vivir, ¿verdad? Las palabras aquí significan lugar para quedarse. Cuando hablamos de la casa, allá pensamos, y no tenemos la certeza, pero pensamos que vamos a tener un lugar donde dormir, o un lugar donde escondernos, o un lugar de entrar para cuando caiga, cuando llueve o cuando venga algún ciclón. Es el concepto que tenemos de casa, un lugar de protección. Pero a donde vamos, me imagino, conforme la Biblia nos enseña, nada muy claro, pero allá, ¿usted cree que va a llover? ¿Usted cree que va a haber noche? ¿Peligro? No. Entonces quiere decir que quizás no haya lo que llamamos una casita aparte, porque las casas dividen, ¿verdad? Uno vive aquí, otro allá. Para mí es una casa gigantesca que no tiene fin, digo yo, no sé cómo describirlo, donde estaremos como una sola familia y no tendrá techo. Así pienso yo, no estoy diciendo que dice la palabra, pero analizando, ¿verdad? Porque lo que estoy tratando es de cambiar nuestro modo de ver las cosas del cielo igual que las de la tierra. Entonces, cuando Dios nos promete cosas, inmediatamente Dios te dice, te voy a dar un carro, y tú dices, con cambios, 5, 6, 7, 8 cambios, ¿verdad? Con aire acondicionado, o sea, notan cómo estamos tan moldeados a lo terrenal. Y la palabra aquí, moradas, tiene que ver con un lugar para quedarse, tiene que ver con un lugar donde hay paz y seguridad. Ahora, eso es similar a donde vivimos. En mi casa, cuando yo llegué, ¿verdad? Dije, wow, no hay nada como uno llegar a su casa, ¿verdad? Uno hace lo que quiera, uno cierra las ventanas si quiere, sube la música si quiere, sin imprudencia, claro, descansa, etcétera. Pero aquí, hermanos, Jesús está hablando de un lugar increíble, un lugar que todos anhelamos. Por eso es que siempre ven que los predicadores de la prosperidad siempre le infunden a la gente, ¿quién quiere tener una casa? Es algo natural querer una casa, porque es donde viviremos. Y se aprovechan de eso para presentarle la casa terrenal, aunque Dios te la puede dar. Pero no, Jesús no está hablando de eso. Por ejemplo, vemos la palabra moradas como el lugar del paraíso, el Edén, donde estaban Adán y Eva. Y podemos verlo también como la morada de Dios, viviremos con Él allá. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto, cómo el Señor le está presentando esta imagen para que ellos pusieran los ojos en el cielo y no aquí. Porque el deseo de no morir tiene que ver con el amor al mundo. Y para poder seguir a Jesús y negarnos, debemos de odiar este mundo y amar al Señor. ¿Tiene sentido? Entonces el Señor nos está mostrando algo diciendo, allá habrá moradas, allá habrá vida eterna, allá habrá riquezas, allá habrá todo lo que el corazón anhela, lo tendrán allá para siempre, inagotable y de lo mejor. Y cuando Él les presenta esto, se lo presenta por medio del amor de Jesús, cómo los trató, qué hizo el Señor por los pobres. ¿Sí se dan cuenta cómo Jesús mostró su carácter a ellos para que ellos tuvieran amor por el Señor? Por eso el texto comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, porque era la despedida del Señor, iba camino a la cruz. Ahora fíjense lo siguiente, aquí los discípulos presenciaron el amor y el poder de Dios a primera vista con Jesús. No sé si se acuerda cuando hubo la transfiguración. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a quedarnos ¿dónde? Aquí. O sea, qué tan bueno estaba eso que Pedro dijo, Señor, una hamaquita aquí está bien. Con una hamaquita, o sea, no pidió mucho. Porque en la presencia de Dios, dice los Salmos, hay plenitud de gozo. Entonces aquí vemos, hermanos, la imagen de que el deseo de estar con el Padre
era algo grande, es algo que la iglesia hoy no busca mucho. El deseo de estar con el Padre, sino el deseo de lo que el Padre me da nada más. Dice el texto, vendré otra vez. No, perdón. Aquí vemos, antes de avanzar, que la pregunta de no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué le pregunta el Señor, o por qué les dice, mejor dicho, por qué les dice, no se turbe vuestro corazón? ¿Verdad? Todo aquello que amenaza nuestra vida produce turbación de espíritu o de corazón. Si usted llega a su casa y tiene una carta que dice evicción, o que lo quieren sacar de allí, no es cuestión de gozo eso, ¿verdad que no? Si le dice que lo van a despedir del trabajo, eso no es causa de gozo. Entonces ellos, cuando ven que Jesús se le va a ir, se le llena el corazón de turbación. Dijeron, wow, el Señor que nos multiplicó los panes, los peces, el Dios que nos sanó, el que nos multiplicó todo, o sea, el que tenía poder para sacar demonios, se nos va. Pero había un plan, un propósito de Jesús mucho más importante que ese. Y es aquí donde viene la turbación del corazón de ellos. Los discípulos miraban a Jesús como su todo, porque dejaron todo. Algunos eran pescadores y dejaron sus redes. Y por eso cuando Jesús se va, en Juan 21 vuelven a pescar ellos, porque dijeron, se nos fue todo. Pero Jesús no dijo eso, él dijo, voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Esa palabra vuelvo es la que debemos de tener como esperanza para seguir haciendo lo que Él nos dejó como encomienda. Porque si se nos olvida que Él vuelve, ahí está la palabra en Mateo 23, dice, hay de aquellos, ¿verdad?, que su Señor diga en su corazón, mi Señor se tarda, y comience a maltratar a aquellos al cual le encomendó. Y no tengamos en el corazón de que un día el Señor se aparecerá y todo lo que no hicimos en el tiempo que Dios nos da, ese día nos va a llegar a la mente, decir, wow, debí de hacer esto, debí de hacer esto, debí de hacer esto, debí de hacer esto. Pero ahora es el tiempo de nosotros alinearnos en esa decisión. Los discípulos se asustaron, hermanos, cuando Jesús dijo, me voy y vuelvo. Se llenó de turbación su corazón. Aquí vemos que Jesús en el verso le dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Pero nos damos cuenta que Jesús dice, vendré otra vez, ¿verdad? Vendré otra vez. La palabra os tomaré a mí mismo, yo quiero que me acompañen en Efesios 2. Efesios 2, verso 4. ¿Qué significa aquí esta palabra, y os tomaré a mí mismo? Jesús siempre les enseñó a los discípulos que para ir a la presencia de Dios era todo hecho por medio de Él, ¿verdad? Dice, nadie puede venir al Padre o ir al Padre si no es por mí, o venir, dice Él, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice, un ejemplo aquí, Efesios 2, 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿qué dice luego? Juntamente con Cristo, o sea, juntamente con Él. Cuando Jesús murió en la cruz, todos los que tenían fe recibieron la vida también, al mismo tiempo. Es el mismo libro de Efesios que dice, bajó y ascendió y llevó con Él, ¿qué? La cautividad. Los que estaban allí en el Hades, que es el lugar de detención, por así decir, en el seno de Abraham, los que tuvieron fe, y se los llevó con ellos, los que aparecen en Hebreos 11. Ahí vemos que cuando Jesús muere y resucita, todo el que tenía fe recibió la vida en ese momento. Ahora, todos entendemos que no todos instantáneamente Jesús vivió o resucitó, recibieron el Espíritu Santo, sino que Él ascendió y luego el Espíritu bajó. El Espíritu descendió sobre ellos. Pero fíjense lo que dice, hermanos, dice, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y luego dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, otra vez dice, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un regalo de Dios, no por obras, para que nadie reciba gloria, solamente Dios. La puerta que un día Dios cerró a Adán, el camino que Dios ocultó en Adán,
En Jesús abrió la puerta y mostró su camino. Ya hemos estudiado en el pasado, vamos a Génesis 3:23, vamos a usar otros ejemplos. Aquí nos recordamos de cuando Adán y Eva fueron echados fuera del Edén. Génesis 3:23. Existe en la Biblia, algo que debemos de tener en concepto es que en la Biblia aparecen puertas espirituales y puertas físicas, reales, o sea, reales no, pero más bien tangibles. Hay que aprender a nosotros en el mundo espiritual, hacerlo una realidad en nosotros. Y en este caso, dice Génesis 3:23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahora, aquí vemos que se usa la palabra en singular, no dice los sacó, dice lo sacó. El hombre llevando siempre la responsabilidad humana. Pero Adán también le sirve a Eva, porque Adán es ser humano, hombre, tanto el mujer, el varón como la hembra. Pero fíjense, la palabra dice y lo sacó. Ahora, había una puerta allí que el Señor lo sacó, había un portón, un portal, una entrada del lugar espiritual al lugar físico. Bueno, realmente sí. Tenemos el ejemplo de Eliseo con el siervo, donde él le dice, Señor, ábrele los ojos. Ahora quiero que noten que es el mismo término que cuando ellos pecaron, dijeron, y sus ojos fueron abiertos. La palabra abierto significa a otro lugar. O sea, por ejemplo, si estamos en el mundo espiritual y se abren los ojos, ¿se va a abrir a dónde? Al mundo mundial, al mundo terrenal. Pero si estás en el mundo terrenal y Dios te abre los ojos, ¿se abre a dónde? Al mundo espiritual. Entonces, cuando la palabra dice, y fueron abiertos sus ojos, quiere decir, ahora se le abrieron los ojos a lo carnal también, no solamente a lo espiritual. En el Eliseo estaba todo el pueblo de Siria con los soldados a punto de eliminar a Israel. Y el siervo de Eliseo está tembloroso, diciendo, ay, mi Señor, no va a quedar ni ceniza de nosotros con todos estos carros de a caballo y soldados y todo Siria. Siria ha sido siempre el terror de Israel. Y Eliseo el profeta, con su calma y su paz, le dice, ay Señor, ábrele los ojos. Y se lo abrió al mundo espiritual y pudo ver los ángeles con carros de caballo de fuego. Y cuando vio todo eso, tuvo más valor. Ahora, en este caso, a nuestra vida no aplica así. Dios te puede dar una visión momentánea, puedes tener una revelación momentánea, pero la palabra dice, no andamos por vista, andamos por fe. Y ahora andar por fe es caminar en la obediencia de la palabra, que nos ayuda a caminar de manera paralela mientras estamos en el mundo, pero como si estuviésemos caminando en el mundo espiritual. Esa es la diferencia. Entonces, cuando Dios dice aquí, lo sacó, quiere decir que lo sacó de su presencia, donde él estaba. ¿Se acuerdan cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente? ¿Qué fue lo primerito que el Señor le dijo a él? Exactamente, dice Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, donde estás, santo es, tierra santa es. Ahora, ¿qué quiere decir? Cuando el Señor se manifestaba a alguien, donde quiera que estaba la presencia de Dios, estaba su reino. ¿Se acuerdan? Creo que lo tengo en un texto, pero cuando Jesús dijo, muchos buscan el reino, Él aquí, Él allí, pero de cierto os digo que el reino está entre vosotros. Entonces ahí vemos cómo, cuando Moisés se va a acercar a Dios, si él no se quita las sandalias, muere, cenizas. Ahora, acuérdense, las sandalias no tenían pecado. Quien tenía el pecado era Moisés. Ahora, Moisés fue limpiado por la obediencia a la palabra dada de Dios. Al momento que Dios dice, quita tu sandalia, ahí va la fe. Esa palabra, entrando en Moisés, lo santificó cuando se quitó la sandalia y pudo pisar allí y no morir. Entonces, Moisés entró en el lugar de Dios, en la presencia. Ahora, ¿cuántas puertas hay en el tabernáculo? Cuenten. Entradas hay más que puertas.
En la entrada del atrio no hay puertas, es una cortina. Del atrio al lugar santo hay una puerta, pero del lugar santo al lugar santísimo hay una cortina. Ahora, ¿se le llama cómo? El velo, exactamente. Ahora, ese velo hacía una separación de Dios y el hombre. Si se entraba a ese lugar santísimo, ¿verdad? Sin las instrucciones de Dios, todos entendemos que iba a caer fuego del cielo, iba a fulminar a quien entrara allí. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo dos mundos paralelos, el espiritual y el terrenal. Entonces, las puertas en la Biblia representan entrar de una región a otra. Por ejemplo, hay gente no cristiana que le han abierto la puerta al diablo y pueden interactuar con demonios y hasta pueden ver el mundo espiritual satánico, pueden ver demonios y etcétera, porque le han abierto la puerta al enemigo, como decimos nosotros. Aquí vemos que dice el verso 23, dice que Dios lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero luego dice el 24, echó pues fuera al hombre y lo puso ¿dónde? Al oriente del huerto de Edén. Ahora fíjense que la palabra oriente tiene una representación figurativa de frontera vamos a decir un límite, exactamente. Por ejemplo, el tabernáculo tenía divisiones. Entonces el límite de las divisiones era separado por una puerta. Entonces allí, en ese límite, en ese oriente, donde viene la palabra orilla, oriental, ¿verdad? Allí habían dos querubines, y ahí los querubines parados representan la entrada a la presencia de Dios, de donde viene el diseño del tabernáculo, si lo pueden imaginar. Se puso dos querubines, y en el arca del pacto hay ¿qué? Dos querubines, ¿verdad? Entonces ahí vemos que para entrar allí había una espada que los mataba, pero la espada allí era la justicia de Dios, la palabra. Esa espada representa a Cristo, que Cristo recibió, por así decir, el espadazo para abrir el camino a la presencia del Señor. Entonces ahora cuando Cristo viene a la tierra, Cristo viene a abrir, ¿quién me ayuda? La puerta y también el camino. Pero utiliza términos como yo soy la vida y la verdad. La vida, que lo vamos a leer luego, tiene que ver con la vida espiritual para caminar en el camino hacia el Señor. Porque dice 1 Corintios 15, la carne no puede heredar la vida eterna, ¿verdad? No puede, o sea, es corruptible. Dice más adelante, dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía. Ahora, revolver aquí es como un ventilador, que si metes un dedito, te lo corta, esa es la idea, ¿verdad? Revolvía. Dice, por todos lados para guardar, ¿qué dice? El camino del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la espada? Ahora, notan aquí la necesidad de Cristo en nuestra vida, que no es busco a Dios para que me dé esto, sino es Él todo. Bueno, fíjense lo que dice Juan 10:9. Acompáñenme allá. Juan 10, verso 9. Estoy creando una plataforma para que entendamos unos puntos muy, muy importantes. Juan 10:9. Estoy tratando de crear una imagen en sus mentes para cuando veamos estos textos estemos casi en esa imaginación real de lo que estamos leyendo. Juan 10:9 dice, yo soy, ¿qué dice? La puerta. Ahora, notan que Jesús no dice, yo sé dónde está la puerta, yo los puedo llevar a la puerta. Él dice, yo soy la puerta. Ahora, en nuestra mente humana, inmediatamente llega un pensamiento como, ok, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Atravesarte? Porque en Juan 14:6, Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él no dice, nadie va. Es un texto que nos ayuda a saber que Jesús era Dios. Dice, nadie viene al Padre. O sea, no se dice, por ejemplo, si tú eres un hermano de tu otro hermano, tú no dices, nadie viene donde papá, sino nadie va donde papá. En segunda persona, Jesús lo usa en primera persona. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces aquí dice, yo soy la puerta. Ahora, nos ayuda a entender que es una sola puerta para entrar a la presencia de Dios. No dice, yo soy una puerta al Padre, yo soy una de esas puertas al Señor. No dice, yo soy la puerta.
Yo soy el camino, la verdad, o sea, una sola hay, un solo camino. Y aquí luego dice, el que por mí entrare. Son preguntas que hay que hacerse en el texto. ¿Qué quiere decir entrar por ti, Señor? Como Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, ¿sabe lo que está diciendo? Aquí hay dos cosas. Está hablando de una puerta espiritual y de un lugar espiritual. Dice que entrará por la puerta y saldrá. ¿Saldrá dónde? Al mundo ¿qué? Espiritual. Pero luego dice, y hallará pastos. Ahora, pastos, porque el ejemplo aquí es ovejas y pastor. Pastos representa el alimento que sacia, de aquel lado, la vida espiritual. Ahora, si este texto lo entendemos mejor, nos damos cuenta que el deleite del cristiano no es en la carne. Aunque la carne humana, vamos a decir, el cuerpo físico, se puede gozar en lo que el espíritu recibe. Por ejemplo, a veces queremos gozarnos en el cuerpo, sentirnos bien al orar. No queremos incomodarnos, queremos buscar la mejor almohada. Y voy a ejemplificar, pero yo sé que hay aquí algunos que no se pueden doblar bien, pero en nuestra mente es que cuando oro me siento así, es que cuando oro me duele aquí. Repito, no es el hermano Carlos, yo sé que su cuerpo no, pero me refiero a buscar ese placer externo. Más bien es el deleite espiritual, luego que el espíritu se goza, el cuerpo se somete a ese gozo. No sé si me doy a entender. Levantar las manos cansa, ¿sí o no? Ahora, ¿qué gozo hay en hacer esto? Ahora imagínenselo así. Cuando adoramos es como diciéndole, Señor, sálvame. Cuando los niños de 1 año caminan, que quiere que lo carguen, ¿cómo hacen? Papá, mamá. Esa es la idea de levantar las manos. Chuy en una alabanza, Chuy García dice, levanten las manos así como queriendo tocarle, ¿verdad? Como diciendo, Señor, rescátame. Ahora, ¿notan cómo cambió todo? Ya no cansa tanto, porque es pensando en esa parte. Entonces, cuando pensamos en lo espiritual y lo queremos transmitir a lo carnal, se pierde toda la esencia. Por eso es que en la alabanza no debe ser, me gusta esa alabanza por cómo suena, sino por lo que dice. Y también disfrutamos de la melodía, no es malo, pero no es lo inicial en el canto. Dice el texto más adelante, no, solamente leí el verso 9. Bueno, el llamado de Dios, avanzo, dice, por medio del Evangelio nos da la oportunidad de entrar por el camino, por la puerta, el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna. O sea, tenemos que imaginar, hermanos, que Jesús vino a abrir la puerta del cual Adán y Eva, somos nosotros, fueron echados. Ahora, yo les pregunto esto y vamos entrando en entendimiento. Cuando se le predica el Evangelio a alguien y también al cristiano se le hace el llamado al discipulado, al servicio, ¿cuándo es que podemos hacer eso? ¿Cuando tomemos la decisión o en el momento que llegue el llamado? No tienen que contestar, quiero que piensen. Porque cuando viene el llamado es porque la puerta está abierta. A veces pensamos que podemos decir, no, pero de aquí en 5 años yo hago lo que tengo que hacer. Y el punto aquí, hermanos, es, han visto películas de portales a otro mundo, ¿verdad? Y muchos se van a otro mundo y luego la película se está acabando y ya se quieren volver otra vez, pero hay un tiempo, un reloj, que si se acaba, se cierra el portal y la persona se quedaba en el otro mundo que no quería. Bueno, similar es así, por eso hay tantas películas de portales. Así mismo es, cuando el Señor abre, Pablo decía, oren para que Dios abra puertas. Abra puertas, ¿cómo así? ¿Sí? El Señor es que recibe, el Señor es que abre la puerta. Cuando Dios nos llama, en ese momento la puerta está abierta. Cada vez que tenemos un servicio y hacemos un llamado o la predicación toca, es una puerta abierta. Es el momento que Dios está presto para recibir. Porque el Evangelio, hermanos, es la llave de esa puerta. El Evangelio es la puerta, la llave de esa puerta. Aquí quiero retomar en Juan 14:1. Vamos a seguir viendo más puntos. Quiero leer desde el verso 5 en adelante. Aquí Tomás le hace una pregunta, 14, verso 5 de Juan. Le dijo Tomás, Señor, voy a retomar el 4 para que tenga sentido. Verso 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí es donde Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí nos hacemos la pregunta. Tomás dice, no sabemos ni a dónde vas, y si no sabemos a dónde vas, mucho menos el camino. Le pregunto, ¿podemos ir a un lugar o encontrar el camino a un lugar sin saber su destino? ¿Sí o no? Si usted no sabe llegar a Alaska, ¿verdad? O usted no sabe que ese es el destino a donde vamos, ¿usted sabe el camino? No, ¿verdad? Entonces aquí Tomás dice algo muy lógico, dice, ni sabemos a dónde vas, mucho menos el camino, porque lo que determina el camino es el destino. Si dices voy a New Jersey, ya sabes por dónde irte, por el Washington Bridge, etc. Primero el destino, luego el camino. Son palabras muy lógicas, pero yo quiero utilizar aquí cuatro discípulos como ejemplo, para que veamos las personalidades de algunos de ellos. 4, Juan, Pedro, Tomás y Judas. ¿Cómo era la personalidad de Juan antes de, vamos a decir, de ser formado por el Señor? Juan, el apóstol que muchos conocemos, yo le pondría el discípulo explosivo. Le llamaban los hijos del trueno. Fue aquel que un momento dijo, Señor, ¿quiere que descendamos fuego del cielo? O sea, su actitud era una actitud explosiva. Nos damos cuenta que si uno de los que estamos aquí somos explosivos, Cristo nos llama para que no nos quedemos siendo explosivos, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro es el discípulo descontrolado, el que siempre hablaba, el que estaba primero adelante, Señor, yo puedo, el autosuficiente, ¿verdad? Tomás era el discípulo incrédulo, ¿verdad? Era bien escéptico, no creía. Pero Judas era el discípulo traicionero. Ahora, de estos 4 características que he usado para representar a esos discípulos, Juan, Pedro, Tomás y Judas, uno era explosivo, otro descontrolado, uno incrédulo y el otro traicionero. ¿Ustedes creen que los 4 podían recibir el cambio de Dios, la transformación de su corazón? ¿Sí o no? Es posible que estemos aquí en uno de ellos, ¿verdad? Pero luego Juan, de explosivo, vino a ser el discípulo amado. Pedro, de ser un discípulo descontrolado, vino a ser un discípulo firme. El Señor le dijo, tú serás piedra, ¿verdad? Tomás, el discípulo incrédulo, vino a ser el discípulo fiel. Fue quien evangelizó toda la India, que en ese tiempo llevó el evangelio. Pero Judas, el discípulo traicionero, se quedó siendo traicionero. Ahora, yo utilicé estos ejemplos para que veamos que cuando entramos al llamado, no entramos siendo ni el discípulo amado, ni el discípulo firme, ni el discípulo fiel. No entramos así. Entramos siendo explosivos, efusivos, quizás con traición, quién sabe, ¿verdad? En nuestro corazón. Entramos con esa actitud. Y yo digo esto para que esto no sea un obstáculo de nosotros seguir al Señor. Porque cuando nos llaman, decimos, es que yo soy, ¿verdad? Así. Bueno, al Señor no le interesa eso. Él le interesa lo que puedes llegar a ser en su fuerza, en su poder, en el Espíritu Santo, por la palabra. Y aquí es donde muchos de nosotros, cuando se nos hace el llamado, comenzamos a comparar el plan de Dios con nuestra capacidad. Y cometemos un grave error, porque ninguno de los discípulos tenían la capacidad para cumplir lo que hoy en día podemos leer en sus epístolas. Todos eran insuficientes, ignorantes, incapaces, brutos, por así decir, como nosotros, volubles, ¿verdad? Con deficiencias, igualitos. Qué bueno que esos hombres fueron los que el Señor escogió, porque si hubiese sido Nicodemo de primero, o Caifás, decimos, no, hay que primero ser bien religioso para que Dios nos use. Pero no, hermanos, el Señor escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar al mundo, para que al final la gloria sea de Dios. Cuando Dios haga una obra a través de usted, se va a dar cuenta que no es usted ni yo. Cuando Dios hace cosas, la gente viene y dice, wow, pastor, qué palabra. Yo digo, si tú supieras que de lo que yo hablé, ¿verdad? No fue ni siquiera mi plan. Y Dios hace cosas que tú dices, yo sé que no fui yo. Honestamente hablando, sabemos que no somos nosotros. Pero gloria a Dios por eso. Aquí donde Tomás
le dice, Señor, no sabemos ni a dónde vas, mucho menos sabremos el camino, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Jesús le dice en el verso 4, sabéis a dónde vais y sabéis el camino? ¿Por qué Jesús le dice? Y Tomás dice, no, no sabemos. Pero Jesús dice, sí sabes. Lo que pasa es que ellos fueron instruidos por el Señor y nunca compararon esa instrucción con el camino, la vida, la puerta, la verdad, para poder llegar a donde Jesús iba. Ellos todavía no entendían que todo lo que Jesús le enseñó era un ejemplo a seguir. Los estaba discipulando. Y ellos sabían el camino y sabían el destino, pero no lo pudieron conectar con lo que Jesús le va a enseñar luego. ¿A dónde iba Jesús, hermanos? En el verso 12, ¿quién lo lee por mí? Del mismo Juan 14. Sí. El 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. Ese era el destino. Ahora, fíjense más adelante, otra pregunta. ¿Cuál era la condición de seguir a Jesús? Y hay una palabra clave en el verso 12, que aparece en el verso 1, en el 11 y en el 12. Es la palabra creer. Exacto. Creer. Ahora, creer aquí tiene que ver con el sentido de confiar nuestra vida al Señor. No solamente creer aquí, sino creer aquí y aquí. Con la mente y con el corazón. Porque hubieron muchos en Juan 12:43 que creyeron intelectualmente, pero no de corazón. Dice, pero no les confesaron, no les siguieron. Entonces, Cristo te presenta todo el Edén, el paraíso, la palabra que te lleva allá. Y tú dices, claro, ¿quién no quiere vida eterna? ¿Quién quiere la muerte? Nadie. Pero fíjense qué ironía, hermanos, que para nosotros poder alcanzar la vida eterna, sabemos que es por medio de Él, pero muriendo. Si no morimos al yo, allá no seremos. Esa es la condición que Él pone. En el verso 1 dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, porque eran los mismos. El verso 11 dice, creed que yo soy el Padre. El verso 12 dice, creed en mí. Y es ahí donde vemos en el verso 8 del concepto de Padre. Ahora quiero que piensen en eso, hermanos. Si nosotros, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conmigo. Si fuéramos discípulos ahora mismo del Señor, con la mentalidad que tenemos, les aseguro, claro, ya tenemos el entendimiento bíblico, pero sin entender este plan, nosotros no hubiésemos tenido el deseo de ver al Padre. Ellos lo tenían, porque había un concepto de conocer al Padre que los cautivaba, y hay que ver cuál era. Porque en el verso 8 Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre, ¿y qué dice? Y con eso tenemos. La palabra nos basta significa estaremos contentísimos, nada más enséñanos el Padre. Ahora, ¿estarían ellos conectando esto con la transfiguración? Porque Felipe no estaba en la transfiguración. ¿Cuál es el concepto de conocer al Padre? ¿Cuál es el concepto de Padre? El cual en el Antiguo Testamento no se usaba. Solamente Jesús dijo, Dios es mi Padre, y lo querían matar. Entonces aquí hay que ver, entender, ¿quién es ese Padre que ellos anhelaban? Ahora fíjense lo que dice el verso 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Ahora yo pregunto, ¿por qué tenían ellos un concepto del Padre allá y Jesús aquí? ¿Por qué no lo conectaban? Habían dos maneras de conectar a Jesús como el Padre, y era por su palabra y por sus obras. Si no me creen a mí, que el Padre y yo somos uno, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Entonces, ahí es donde ellos desconectaban que Jesús era aquel que se dio. Porque si Jesús hubiese sido un Elías, ¿se acuerdan en Mateo 16? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Por qué es tan importante saber quién es Jesús? Si usted desconecta a Jesús de Dios, cualquier hombre hubiese podido ir a la cruz, como usted y yo. El joven rico le dice, maestro bueno. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Me estás conectando con el Padre? No lo estaba conectando porque él quería hacer obras y Jesús era esa obra. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que cuando Jesús decía, las obras que yo hago, las hago en el Padre. El Padre y yo, uno somos.
Yo soy en el Padre y Él en mí. Entonces ellos querían ver al Padre y lo tenían allí. Lo que pasa era que el concepto del Padre lo tenían distorsionado. El que se acercaba a Jesús se acercaba por lo que querían de manera física y terrenal y no espiritual. El paralítico pensaba que estaba nada más paralítico de su cuerpo. No sabía que tenía parálisis espiritual que no le permitía no solamente entrar por la puerta, ni siquiera caminar por el camino. Por eso es que en el capítulo 14:6 dice, yo soy el camino, cómo llegar al Padre, la verdad, saber que ese es el verdadero camino, pero luego la vida. Sin vida espiritual nadie camina al cielo, hermanos, porque el cielo no tiene escaleras como la de Jacob. Ahora van notando por qué para ir al Padre hay que tener vida espiritual. Y los pasos que damos son los pasos de Jesús. Y si somos sus discípulos, haríamos lo mismo que Él. Primera de Juan dice, así como Jesús es, así somos aquí en el mundo. Entonces, el camino al cielo, hermanos, es Jesús. Pero ¿cómo Jesús? ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde están los pasos? ¿Dónde está la línea? La línea, hermanos, es su palabra. Cada paso que damos antes de pisar. ¿Pisó Jesús ahí? Sí. ¿Pisó Jesús ahí? Sí. ¿Cuáles son esos pasos? Perdón, misericordia, servicio, generosidad, verdad, santidad, justicia. Eso es lo que nos lleva al cielo, hermanos. No es las riquezas, no es la fama, no es lo que tengo, lo que la gente piensa de mí. Pero solamente esos pasos los damos porque hay más pasos aparte de ese paso. Ese es un solo paso, pero hay un camino anchísimo lleno de pasos. El dinero, la fama, mi nombre, yo, la reputación, las mujeres, las drogas, la pornografía, etcétera, hermanos. Y para poder dar ese paso debemos de morir al yo y dar el paso para seguirlo a Él. Por eso cuando Él decía, síganme, no todos le siguieron. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? O sea, el Padre, el Señor, estaba siempre con ellos. Incluso se llamaba Emmanuel, que significa ¿cómo? Dios con nosotros, ¿verdad? Ahora, pregunto otra vez, ¿por qué era tan necesario conectar a Jesús con Dios? Para que veamos el amor de Dios. Dice que Dios, en Filipenses 2, se dio Él. Él no envió un ángel, no envió un profeta, aunque Jesús era el ángel del Señor y era el profeta de Dios, pero en términos humanos no envió. Juan dice, yo no soy aquel el cual ustedes esperan. No soy digno ni de desatar sus sandalias. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. O sea, es necesario que yo me ponga donde yo pertenezco. Y nos damos cuenta que cuando usted ve que Cristo se dio, en otras palabras, Dios, creador, murió por nosotros y nos dice, sígueme. ¿Por qué dijo sígueme? En forma de hombre lo hizo, porque no somos dioses. Jesús modeló como un hombre humano para que imitemos sus pasos humanos, pero de manera espiritual. Porque si hubiese venido Dios, ¿quién imita a Dios? Dice Isaías, ¿en qué me compararéis cuando me hagan en una escultura? ¿A qué me compararéis? No hemos visto a Dios. Pero dice el Señor que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ese es el Dios que nos está llamando, hermanos. No es un hombre cualquiera, es Dios hecho hombre que nos dice, sígueme. ¿Para qué, hermanos? Seguimos leyendo. ¿Por qué no vieron al Padre en Jesús? Porque sus mentalidades estaban tan conectadas a lo terrenal. Cuando el Señor le dice, tengo que ir a morir, Pedro le dice, Señor, no. Y Jesús le dice, si no muero, no puedes ser mi discípulo. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en Dios y quita la mira de los hombres? Entonces, para nosotros entender y recibir la revelación de Dios, debemos de tener los lentes de la palabra. Algo que yo les comparto, hermanos. Cuando usted busque la dirección de Dios, sea imparcial. Cuando usted ore, sea imparcial. ¿Qué quiero decir? Cuando le preguntamos a Dios algo que queremos, se complica escuchar su voz. Me refiero a esto. Por ejemplo, usted dice, hace años quiero comprar una computadora, una Apple, vamos a decir, y la quiero de verdad con todo mi corazón. Le voy a preguntar a Dios. Es muy fácil escuchar la voz que Dios te dijo, cómprala. ¿Por qué? Porque la quieres. Tu corazón ya está determinado. Pero tú dices, quiero esta computadora, que no es malo, pero es lo que Dios diga. Y vamos a Él imparcial. Y si Él dice que no, gloria a Dios. Y si dice que sí, gloria a Dios.
Pero Dios quiere ver en nosotros un corazón sometido a Él. Es tan difícil nosotros oír la voz de Dios con un deseo del mundo. Dice la palabra, el que quiere hacer mi voluntad, conocerá. ¿Notan que primero es el deseo y luego el entendimiento? Entonces, si tú tienes un plan personal y secreto, no podrás discernir la voz de Dios, porque ya tu deseo te está hablando. Y tú le puedes decir, no, Dios me habló y así te dice el Señor. Dice, no, a mí no me ha dicho. Entonces, hay un peligro allí. Vamos a volver a Mateo 7:13. Mateo 7, verso 13. ¿Ustedes creen que cuando Jesús le decía a ellos, sígueme, era cualquier persona que le estaba diciendo, sígueme? Como cuando Eliseo siguió a Elías fielmente, Josué a Moisés. No, hermanos, era al Señor, a Dios mismo. O sea, hermanos, pongan en su cabeza por un momento esto. Dios de la creación descendió y te dice a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, sígueme. O sea, vino Él a dar pasos humanos y a buscarnos, hermanos. Y por eso Jesús dijo, el que mete la mano en el arado y luego da vuelta atrás no es digno de mí. Es cierto, ¿por qué? Porque lo puso de último. Ni siquiera de segundo, o sea, primero déjame resolver mi vida y luego te... ¿Cuánta gente en el cielo en aquel día, hermanos? Nos vamos a ver así al lado. Y unos dijeron que sí, otros dijeron que no. ¿Cuánta gente veremos allá en ese día? Oh, mira, fulano, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Que Giovanni le diga al mando, ¿te acuerdas que íbamos al discipulado juntos? Oh, mira, no entró. ¿Te acuerdas allá, verdad, del hermano fulano de tal? No entró. ¿Te acuerdas aquel hermano que se le predicó tanto y no faltaba el servicio? No entró. Entonces, es algo, hermanos, para uno durar horas y horas y días meditando. Ahí es donde Jesús en el verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué muchos entran por el camino ancho y pocos por la estrecha? Porque es más fácil amar el mundo. Es muy fácil. Las ofertas del mundo solamente hay que decir, heme aquí, mundo. Pero a la muerte, no todo el mundo dice, heme aquí, muerte. No todo el mundo responde así. La palabra entrar se encuentra en imperativo. La palabra imperativo en la gramática es una orden, de donde viene la palabra imperar o imperio. Entonces, el Señor ordena, entren por la puerta estrecha. Pero esta orden es aplicada a nuestra voluntad, valga la redundancia, voluntaria, nuestro deseo voluntario. Porque fíjate que aunque es una orden, nos muestra la vida eterna, todo su amor, su misericordia, y luego nos dice, entrad. Se parece mucho a cuando el Señor dice, aquí pongo delante la vida y la muerte, ¿verdad? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y lo mismo dice, hay dos caminos, uno ancho y uno estrecho, dos opciones en la vida, uno ancho, otro estrecho, una puerta ancha y uno estrecho, un camino espacioso y otro angosto. La palabra estrecha es una palabra figurativa refiriéndose a todo aquello que va en contra de los deseos carnales o los deseos naturales humanos. O sea, te sientes estrechado cuando no puedes escoger lo que quieres. O sea, imagínese un buffet y luego comienzas con tu plato vacío y cuando vas a entrar el tenedor en la comida te dicen, no, esa no. Y sigues caminando, no, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no. Por eso a veces uno dice como cristiano, no se puede hacer nada. A veces podemos decir eso, ¿verdad? Y es porque el mundo ofrece tantas cosas que es muy fácil, como un buffet, escoger. ¿Sí o no? Pero el Señor te dice, este es el pan de vida. Oh, el buffet lleno de comida, ¿solamente puedo comer pan? Tú escoges y yo también. Pero ese pan es el verdadero, es la vida, el que nos lleva a la vida eterna. Nos abstenemos de todo ese buffet que el mundo nos presenta. Y ese pan en el mismo centro nos estrecha, o sea, se hace estrecho la decisión. O sea, es difícil encontrar, ¿verdad?, lo que nos está diciendo el texto. La puerta ancha y el camino espacioso. Estas palabras ancho y espacioso indican lo fácil y lo agradable a la carne. O sea, si yo le digo a usted, hermanos, allá hay un término, cuando yo jugaba básquetbol, había una terminología así, decían, tú no metes un coco en la playa. El básquetbol es una canasta muy estrecha.
Y para tirarla de 3 puntos es difícil, por la distancia, la dirección, la cantidad de fuerza que aplicas al tirar la pelota. Y había un relajo, una broma que decía, tú no metes un coco en la playa. ¿Sí lo entienden? O sea, es tan fácil, tú das 7 vueltas con los ojos cerrados y tira el coco y lo va a meter en la playa. Pero en la canasta del deporte de básquetbol no es todo el mundo, ¿verdad? Como uno que se llama Stephen Curry, que la mete hasta de la mitad de la cancha, la mitad allí de la arena. Para meter una bola de 3 o una pelota le llamamos, o sea, por casualidad se puede, pero así, una detrás de la otra no. O sea, se hace difícil, hay que entrenar y practicar hasta que uno le tome el hilo. Pero un coco en la playa, hermanos, usted con los ojos cerrados le hace así, cae dentro. Es más fácil. Jesús tenía este ejemplo de que andar al mundo, o sea, hacer lo que el mundo nos manda es fácil. Es tan fácil, hermanos, es dejar de hacer la voluntad de Dios y ya. Bien simple. Aquí dice el texto luego que este camino ancho lleva a la perdición. Por ejemplo, quiero que vayamos a Juan 7:14. Bueno, creo que están ahí ya, ¿verdad? Creo que les dije, ¿no? Oh, perdón. Es que dije Mateo. Es Mateo, sí, aquí escribí Juan, perdón. Dice el verso 14, ahí mismo en Mateo. Ok. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Aquí vida es vida eterna. Zoe, que es el griego Zoe, significa vida eterna. Y luego dice, y pocos son los que la hallan. Ahora, aquí no tiene la idea de decir, pocos la hallan como que la gente anda buscando esa puerta. La idea de pocos la hallan quiere decir, la gente en la vida, busca bienestar. Y nuestro lente humano está contaminado, corrompido por la carne. Nunca relacionamos, como no creyentes, claro, prosperidad con dar tu vida al servicio. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cómo diría el mundo? ¿Es más bienaventurado recibir que dar? Es lo contrario. Entonces el mundo entero tiene este concepto y por eso no encuentran la vida, porque es contrario. Dice que el Señor nubló, escondió, puso bajo secreto los misterios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1. Dice, el cual los príncipes o los gobernadores de este mundo no tienen la sabiduría de Dios. Si lo hubiese tenido, no crucificarían a Jesús. Los reciben porque Él es la vida. Entonces aquí vemos el texto, hermanos, increíble. Fíjense, dice aquí la referencia, se refiere a algo que no se ve tan fácil y algo por donde se entra con dificultad. Esa es la puerta de Jesús. Lucas, lo voy a leer bien rapidito, 13:23, fíjense lo que dice. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Parece ser como una puerta tan estrecha que si estás en sobrepeso te quedas. Pero espiritualmente traduzca eso, sobrepeso espiritual, ¿qué es? ¿Se acuerdan de Hebreos que dice, despojaos de todo peso y del pecado? Peso allí hablando de todo lo que te detiene de avanzar. Puede ser lo que sea que no sea pecado en sí, puede ser el dinero, puede ser el deseo de vivir en este mundo, que no es en sí pecado, pero se hace pecado porque te frena. ¿Verdad? Pablo le dijo a Timoteo, el que milita no se enreda en este mundo para agradar al que lo llamó. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque digo que muchos procuran entrar y no podrán. Aquí angosto se refiere a un camino difícil de encontrar, pero a la vez muy fácil de salirse el camino. Hebreos 12:13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. El camino del Señor, en términos, ¿verdad?, figurativos, es como caminar en la cuerda floja, siendo la vara o la barra Cristo, o su palabra más bien. Y para caminar en una cuerda floja es peligroso. Solamente hay que dar un pasito a la media pulgada a la derecha o a la izquierda y caemos. Por eso dicen caí, porque es un hilo fino, pero la barra es Cristo, hermanos. Es la palabra y el Espíritu Santo que nos ayuda a no irnos de un lado ni del otro, ni al legalismo ni al libertinaje, sino caminar en la vida espiritual. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe.
o sea, en el camino, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy en día parece que cambiaron el texto, dice, es necesario que a través de muchas comodidades entremos al reino de Dios. ¿Cuáles de los dos caminos vamos a escoger, hermanos? ¿Cuáles de los dos? Examinemos las implicaciones y los beneficios de todo esto. ¿Dónde están aquellos que no siguieron a Jesús en la Biblia? Salud. Los que no siguieron a Jesús, ¿dónde están? Donde estaba el rico insensato. Los que siguieron a Jesús en el seno de Abraham, que ahora están en la presencia de Dios. Y la Biblia en Hebreos 11 nos enseña, hermanos, a mirar a aquellos que terminaron la carrera. ¿Cómo fue que llegaron? Y fue en la fe. Ahí no dice, conquistaron estadios llenos de gentes. Ahí no dice, predicaban bonito. Ahí no dice, tenían dinero, tenían fama, tenían carros, hablaban bien. En ningún lado aparece eso en la lista de fe. Dice que Moisés era tartamudo, ¿verdad? Pablo era un hombre bajito de estatura. Dice que los discípulos eran galileos, o sea, campesinos y letrados. Y están en el cielo, hermanos. Y muchos fariseos no entraron, que eran sabios, famosos, religiosos, ricos. Gracias a Dios que José de Arimatea y Nicodemo representan a aquellos ricos que se humillan, ¿verdad? Santiago dice, el pobre gloríese en su exaltación y el rico en su humillación. Quiere decir que Dios ve a todo el mundo igual, hermanos. No hay ni rico ni pobre ante Dios, ni como dicen, ni pobre, ni esclavo, ni escita, ni bárbaro, o sea, ni mujer ni varón, sino todos estamos en la misma lista. Las decisiones que tomemos tienen implicaciones y beneficios. Algunos consejos. Debemos siempre medir con cuidado cuáles son las consecuencias de rechazar el llamado de Dios que Él nos hace. Debemos examinar con mucho cuidado las consecuencias de no seguir a Jesús. No debemos mirar los beneficios momentáneos, ni tampoco aquellos que parecen prometer llenura de vida en este mundo engañoso. No debemos ser seducidos por las cosas de este mundo que ofrece con su apariencia, prometen felicidad, paz, seguridad y vida. Quiero que vayamos a Hebreos 11:24. Las notas que no he podido tomar en el audio las recobran allí. Hebreos 11:24. Este texto lo leemos mucho, pero me llama la atención porque es aquella decisión que nosotros debemos tomar. Y aquí vemos que me gusta esta historia de Moisés en Hebreos 11, porque Moisés ya tenía riquezas. Muchos de nosotros nos da miedo seguir a Cristo por no alcanzarlas, como los discípulos delante del joven rico. Ellos eran pobres y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Porque también queremos ser así. Pero Moisés, hermanos, ya tenía todo en sus manos y lo abandonó. Es más difícil todavía, porque el pobre es pobre, aunque tenga deseos de millonarios. Pero Moisés ya era rico, ¿verdad? Dice el verso 24 de Hebreos 11. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse. Ahora, es aquí donde el llamado del Señor nos manda a rehusar cosas. Aquí este texto nos ayuda a ver la posición de Moisés en ese tiempo. Era hijo de la hija del rey de la tierra en ese momento. Era heredero del trono de Egipto. No era solamente el hijo del presidente ahora, era hijo de un rey que gobernaba en ese tiempo toda la tierra, así como en el tiempo de Nabucodonosor. Y rechazar esto, hermanos, con el fin de lo que sigue, 25 dice, escogiendo antes ser maltratado. Ahora, no es abandonar las riquezas por una vida sencilla, es posible que alguien lo haga, sino abandonar las riquezas por maltrato. Ahora, ¿cómo pudo Moisés hacer esto? Acuérdense que hemos estudiado que la fe viene de Dios y es esa fe que nos fortalece para responder. Pero esa fe no afecta nuestra decisión. La fe actúa cuando decidimos y obedecemos. Voy a hacer un ejemplo. Imagínense que voy a usar al hermano Tony de ejemplo. Yo soy un hombre multimillonario. Tony es un hombre extremadamente pobre. Yo lo conozco de la escuela. Yo lo llamo de allá del
país de Alemania y él está allá en Tangamandapio, ¿verdad? Y llamo a mi amigo Tony. Le digo, Tony, ven para acá. Ahora, ¿qué es lo primero que yo le he dado? Una palabra. ¿Verdad? Tony, ven para acá, para este país a vivir conmigo. Soy tu amigo y soy millonario. Bueno, Tony ahora tiene una decisión a tomar. Quiero que vayan notando el ejemplo. Tony necesita saber si de verdad yo soy millonario, porque él está a punto de abandonar todo. ¿Verdad? Ok. ¿Qué necesita Tony para decir sí a lo que yo le he dicho? Una sola palabra. Aparece en Juan 14:6. En Juan 14:6, ¿qué dijo el Señor? Yo soy ¿qué? Se fueron. La verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál de los tres necesita Tony para decidir? No, para decidir una. Para decidir. La verdad, exacto. Ahí notan que él necesita saber si de verdad tengo dinero, si de verdad soy millonario. Ahora, la verdad es lo que nos ayuda a decidir. ¿Qué necesita luego? ¿Sin vida? La vida. Y luego el camino. Entonces, Cristo nos da la verdad. Él nos asegura que Él es Dios, ¿verdad? Él es el Dios eterno. Pero luego nos da la vida para poder, al decidir, decidimos, nacemos de nuevo y caminamos en la fe. ¿Sí lo entendieron? Ahora, ¿por qué razón diría Tony que no? Si ustedes fueran Tony. A Tony no le toca responder nada, él es el ejemplo nada más. ¿Qué lo haría usted decir no a ese camino? Seriamente hablando. Está conforme, o sea, si yo te digo, Edwin, ¿quieres 1,000 o 1,000,000? Tú dices, me conformo con 1,000. No creer. ¿Qué más? No creer a la oferta, ¿verdad? Ok, esa es la palabra, no creer. Lo único, ni siquiera es amor por lo que él tiene, es no creer que aquello es real. Porque nadie jamás dejaría 1,000 por 1,000,000. Nadie, hermanos. Si no, ni siquiera tuviera los 1,000. Si no le interesa el dinero. Por así usar un ejemplo de riquezas. Entonces, cuando Cristo nos llama, ¿verdad? Estoy hablando aquí del ejemplo de la fe que nos fortalece, porque el ejemplo es Moisés. Ahora, la fortaleza o la capacidad de Tony llegar a mí, ¿quién se la da? ¿El Señor o yo? ¿Quién se la da? Para que él llegue a mí allá a Alemania. Él vive en Tangamandapio, yo en Alemania. No, él decidió, por ejemplo. Pero ¿cuál es la capacidad o dónde encuentra la capacidad para venir? ¿Él la tiene o yo se la doy? ¿Sí? ¿Qué dice Tony? Claro, yo se la doy, porque él no tiene dinero para venir a mí. Él necesita el dinero para venir en el avión, a lo mejor no tiene la capacidad de llegar hasta allá y yo soy el que se la doy. ¿Entendieron el ejemplo? Ahora, ¿qué fue lo único que Tony hizo? Creer en lo que yo le dije y quererlo, decidirlo. ¿Quién se encarga del camino de él una vez él comience a caminar? En este caso, Dios se encarga de nosotros mientras caminamos. ¿Tiene sentido? Entonces, la fe, hermanos, es la palabra de Dios. Al nosotros recibirla y decidir, esa fe es la que opera en el corazón del creyente. Y mientras nuestra voluntad está inclinada a Él, es en el poder de su fuerza. Es en el espíritu que nos ha dado Dios, que no es de cobardía, porque la falta de fe es cobardía, sino espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Lo entendieron? O sea, nadie dice, yo tengo mucha fe y yo voy a llegar. No. Ahí el que cree que está firme, va a caer. Sino que Dios nos llama. Por ejemplo, Ronald, sígueme. ¿Dónde está el poder de Ronald para seguir al Señor? En lo que el Señor le dijo primero. Yo no puedo un día levantarme y decir, ay, me gustaría ser pastor. No, hermanos, Dios me llamó. Y ese llamado es lo que me capacita, la gracia, y su espíritu me va formando, etcétera, etcétera. Entonces, no es cierto que a veces decimos, el Señor me llamó, pero es que yo soy esto. Moisés, es que yo no sé hablar. No fui yo que le hice la lengua al mudo y hago el mudo y al que habla. O sea, lo que necesitas, no te lo voy a dar yo.
¿Quién abrió el mar en dos? ¿El suape o el mapo de Moisés o la vara del Señor? El Señor. Ni la vara ni siquiera, ¿verdad? Entonces, cuando decimos heme aquí, notan que el hombre no se lleva la gloria, sino que Dios nos capacita para tener esa fe. Pero cuando decidimos a la voz de Dios, Moisés pudo haber dicho, manda otro. Como muchos dijeron que no. El rey Agripas, casi me persuades. Señor, manda otro. Permíteme primero, Señor. Entonces, cuando usted dice sí y da el paso, ahí va la gracia de Dios contigo. Por eso aquí dice que en el verso 25, dice que Moisés escogió antes ser maltratado, pero quiero que note la palabra clave del 25. ¿Quién la encuentra? ¿Cuál es la palabra clave del verso 25? Escogiendo, ¿verdad? Escogió. ¿Quién me dice en términos bien simples qué es escoger? Es lo mismo, pero en definición más desarrollada. Elegir, seleccionar. ¿Me pueden dar una explicación más amplia? Escoger significa preferir. Bueno, más fácil. Decidir entre una cosa y la otra. Eso es escoger. Él pudo haber escogido ¿qué? Quedarse en Egipto. Pero el 25 dice escogiendo antes. Ahora, antes es una palabra muy importante. Porque cuando en Lucas 9:57 el Señor le dice, sígueme, ellos dijeron, déjame primero. Pusieron primero su prioridad. Pero el texto dice, escogiendo antes. Quiere decir, primero a Dios. Se puso a Dios primero. No estamos hablando aquí en lugar. De que antes de decidir Egipto, decidió a Dios, no. Sino que puso a Dios sobre todo. Antes escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, no es cierto que podemos hoy salir de aquí y decir, toda la basura y me voy a mujerear, a emborracharme, a drogarme. ¿Podemos, sí o no? Tenemos esa decisión. Pero decidimos ¿qué? Escoger el camino estrecho, el cual dice que Él escogió ser maltratado. Dice, con el pueblo de Dios. Yo escogí ser maltratado, hermanos. ¿Sí saben eso? Como pastor recibimos las quejas de las personas, no siempre las gracias. Y es difícil tratar con gente. Y te insultan, te critican, etcétera. Entonces, pero es en el poder del Espíritu. Es en el poder de Dios que lo podemos hacer. Ustedes también tienen una decisión que tomar. Dice, ser maltratado, que los deleites temporales del pecado. 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿quién? Ahora, ¿Cristo existía, hermanos, en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Sí existía, pero la pregunta es, ¿la gente sabía que era Cristo? No, sino la fe del Señor les revelaba eso. Abraham dice que creyó y se le contó como justicia. Dice Gálatas que Abraham no vio a muchos cuando el Señor le dijo, mira para arriba, tu descendencia será así. Entonces la palabra de Dios infunde el entendimiento. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, ¿cuál fue el que entendió? El que dejó que la semilla le cayera en el corazón, ¿verdad? Ese oyó, entendió y dio frutos. Entonces, fíjense que las revelaciones de Dios, la obediencia a Dios depende de la palabra dada de Dios. ¿Notan lo importante que es estar en la palabra? Cuando un pastor no abre la Biblia, ¿qué le está infundiendo a la gente, hermanos? Muerte. Muerte, porque es la palabra que da vida. Es la palabra que cambia a la gente. Es la palabra que transforma a la gente. No el pastor ni sus ideas bonitas. Entonces, estos hombres, dice por la fe. Hebreos 11 comienza todos los versos por la fe. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Usted me pregunta, hermano, ¿usted le tiene miedo al ministerio en el sentido de lo que Dios va a hacer? Claro que sí, mucho miedo. Pero la fe de Dios me da el espíritu de poder, dominio propio y amor. Cuando yo pienso, Moisés en Éxodo 33 dice, Señor, si tú no vas, yo no voy. Porque Moisés entendió que él no podía abrir mal, él no podía ni abrir, ni en la taza de su café, dividirlo en dos. Como una película, ¿verdad? Que hay que Bruce Almighty separa la sopita de su bowl, lo separa en dos ahí. Se llama Bruce Todopoderoso, es una película ahí, burlándose de Dios. Pero no podemos, hermanos, hacer nada sin Él. Cristo lo dijo en Juan 15, ¿verdad? Sin mí, nada puede. Y es algo que debemos de verlo real, o sea, lo podemos decir. Pero, Señor, ¿yo puedo levantar esa canasta sin ti? ¿De verdad? ¿O puedo caer muerto aquí parado? Si el Señor deja de respirar su aliento de vida. Bueno, seguimos. Dice el texto aquí, hermanos.
26. Teniendo por mayores riquezas. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de los beneficios y las implicaciones? Quiero que vean el concepto de Moisés, hermanos. Moisés tuvo por mayor riqueza, por ejemplo, para que tengan mejor entendimiento. ¿Han visto hermanos que pueden decir algo como esto? Yo trabajaba en tal empresa. Ay, hermanos, si yo sí ganaba dinero. Ahora no, ahora gano así, a veces 50. Después de cristiano ya como que no mucho. Ahora, ¿qué está teniendo esa persona como mayores riquezas? Donde estaba antes. Ahora, yo puedo decir eso, y muchos de ustedes, quizás yo ganaba esto y ahora esto, pero yo no tengo esto por mayor riqueza, sino a Cristo. Puedo ganar 50 pesos y antes 500. Para mí, Cristo es mayor riqueza. Amén. Por ejemplo, aquí es donde entramos en entendimiento. Dice que él tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero fíjense por qué Moisés pudo hacer esto. Dice el texto, porque tenía la mirada. ¿Qué es la mirada aquí? Su corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tenía la mirada puesta en el galardón, el cual es Cristo, hermanos. 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Ahora, allí se pudo sostener, porque sí tenía miedo, porque corrió al desierto, hermanos. Se sostuvo como viendo al invisible, o sea, confiando, la fe de Dios. Ya Dios le dijo, voy a hacer esto contigo. Había una promesa. Por ejemplo, hermanos, miren esto. Cuando el Señor le dice, pasemos al otro lado, en el barco, a los discípulos, vino una tormenta, vino ahí y se revolcó el agua. Ahora, humanamente, ellos se iban a asustar, tenían que asustarse humanamente. Dios no nos dice que no tengamos miedo en el sentido que no va a venir el miedo, sino una vez llega el miedo, confiemos, para que se calme ese miedo en la paz de Dios. Ellos se le olvidaron en ese momento que el Señor le dijo, pasaremos al otro lado. Ahora, la promesa de que ellos no iban a morir estaba en pasemos al otro lado. Ahí está la palabra de fe. Cuando Dios nos dice, sígueme, y decimos, es que si sigo al Señor sígueme. Es que si te sigo, Señor, esto se me va a perder. Ahí está la palabra de fe. Y no lo seguimos porque pensamos que si lo seguimos, perdemos. Y ahí es donde Dios dice, el que mete la mano en el arado y da vuelta atrás no es digno de mí. O sea, cuando yo seguí al Señor, yo tuve que dejarlo todo, hermanos, mi profesión, todo, que no era nada comparado con Él, pero humanamente para mí era mi todo. Cuando la viuda da su moneda, dice que dio todo, para ella eso era todo. Nadie le puede decir que eso era poco, porque para ella era todo. O sea, no podemos allí comparar. Entonces, cuando Dios nos llama, te dice, pasemos al otro lado. Señor, es que, sí. Y ahí está la palabra de fe. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando con su corazón al invisible. No es lo que vemos hoy, más bien lo que Dios promete en la eternidad, hermanos. Fíjense lo que dice más abajo en el versículo 32. Muy importante, dice, ¿y qué más digo? Aquí el autor de Hebreos está narrando la vida de los hombres y mujeres de fe. ¿Qué más digo, hermanos? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los profetas, que por fe, ahora van a entender ahora que lo que pudieron hacer fue en el poder de Dios, por la fe que Dios le dio. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Es como que Dios te diga, nos vemos mañana, ¿ok? Y hoy se te aparezcan 6 leones en el camino. Y tú digas, voy a morir. ¿Qué se te olvidó? Que Dios te dijo, nos vemos mañana. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde? De debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron a fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas de estos prisiones y cárceles. Antes de leer el 37, ahí mencionaron a Gedeón.
¿Se acuerdan de la historia de Gedeón en Jueces 6? Como Gedeón está batallando, Señor, dime que eres tú. Si eres tú, yo estoy bien. Pero dime que eres tú. Yo quiero saber que eres tú. Ahora, ¿cómo ganó Gedeón esa batalla, hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo ganó? ¿Peleando? ¿O el Señor los venció? Simplemente tocaron una trompeta, se rompieron unas vasijas de vino, pensaron que iban a matar habían matado a todos, sale el sol, no ven y ya. Es una cosa increíble. O sea, no vemos en la Biblia como que no, lo que pasa era que Gedeón había sido entrenado en espadachini. ¿Sí saben lo que es espadachini? Y decimos, wow, todos los hombres allí, por ejemplo, hay películas que cuando hablan de Sansón, para mí Sansón era un desnutrido, para mí. O sea, claro, en el cielo veremos, pero para mí. Porque si Sansón hubiese sido como un Hulk así, la gente nunca le da la gloria de su fuerza a Dios. Para mí Sansón era así como yo, desnutrido, o a lo mejor más. Y cuando Sansón rompía, decía, ¿de dónde saca la fuerza? Porque le preguntaban, ¿dónde tiene la fuerza? Si fueran mollerudo, ¿verdad? Y luego se dieron cuenta que era en el pelo, pero el pelo era la promesa de la obediencia de él, no era el pelo en sí. Él le dijo, no le digas a nadie, o sea, no te cortes el pelo, le dijo, eres nazareno. Pero a veces pensamos que en las películas, ¿verdad?, se le ve así todo grande. No, yo creo que era flaquito, ¿verdad? A lo mejor le decían, no, ahí, mándale al más pequeño, como Goliat y David, ¿verdad? Se burlaban de David, hermanos. Pero cuando venció, nadie, aunque sí llevaron, David mató a los que sé yo y Saúl a los 1000, sabían que fue Dios, hermanos, porque él lo dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Y la gente a veces ve esto y dice, eran nombres bíblicos que hoy no existen. Sí, aquí estamos, hermanos, pero somos vasijas que con la fe de Dios podremos terminar así. Es Dios, hermanos, para que nadie se gloríe. 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Se parecen a los apóstoles de este tiempo? Si este texto se escribe hoy, dice, por la fe andaban con ropa cara, con helicópteros y jets privados y mansiones. Por la fe alcanzaron mucha gente y predicaban bonito. Hermanos, en serio, aunque suena como broma, no es lo que dice Hebreos 11. Y el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ahí dice que somos justos. ¿Por qué? Por fe, no por nuestras bonitas obras. Dice, no recibieron lo prometido, o sea, Cristo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos no recibieron la revelación del Hijo como nosotros, pero no hay desventaja allí. Ellos pasaron más trabajo y Dios se le manifestaba de verdad. Se le aparecía abriendo el mar en dos. La gente dice, esa gente creyó porque Dios le abrió el mar en dos. No, hermanos, esa fe no viene por lo que vieron, sino por lo que había en su corazón. Porque los que vieron el mar en dos y las columnas de fuego quedaron postrados allí. Y Dios hoy nos llama, hermanos, nos dice, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y la pregunta aquí, hermanos, es a nosotros, ¿qué nos detiene de seguir al Señor? Es que no sé hablar bien, no sé predicar bien, es que no sé, qué sé yo. Y le estamos atribuyendo poder a lo que podemos y no a lo que Dios es. Aquí está la pregunta, hermanos, para concluir las dos opciones de la vida. En el cielo, si llegamos todos, veremos, y no hagamos de esto una queja en el cielo. Si hubiese obedecido. Esta es la oportunidad cuando Dios nos compromete. Sígueme con tu incapacidad, con tu ignorancia, tu debilidad. Hermanos, yo acabo de llegar de Cancún, de conferencia de matrimonios, de congreso, y había una pareja ahí, hermanos, un hombre inválido. Se le acaba de pasar hace 3 años ya un accidente, se llama Rubén. Y está en una silla de ruedas, y era un hombre, es veterinario, es un hombre capacitado, hermanos, profesional. Y dice, ahora estoy aquí sentado, estoy postrado en esta silla. Y le pregunto a Dios, ¿por qué, Señor? Y Dios me dio una palabra para él. Me dice, le digo, mira, el Señor te dice, qué tan hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Y tus pies llegan más lejos que los míos. Porque cuando la gente te ve a ti con el gozo del Señor en silla de ruedas, es digno de hablar. Y él dijo, wow, esa era la pregunta que yo tenía al Señor.
hace mucho tiempo le preguntaba por qué. Dice, mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué quieres? ¿Caminar y no hacer la voluntad de Dios, o quedarte ahí y que Dios alcance almas por medio de tu condición? Y dice, no, aquí sentadito. ¿Ven la diferencia? Y este hombre miraba y decía, wow, es cierto, no estaba viendo el plan de Dios. Lo mismo que decíamos, nos quitamos los lentes de Dios y comenzamos a racionalizar el plan de Dios. Ahí donde estamos, en esa incapacidad, hermanos, Dios nos quiere usar. Amén. Padre, gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor, porque de la manera que tú nos bendices y nos guías, Señor, es incapaz para nosotros descifrar tu plan. Pero qué bueno, Señor, porque lo único que nos queda es confiar. Qué bueno, Padre, que no lo sabemos todo, no lo podemos todo, para depender de ti. Perdónanos si, confiando en nuestra capacidad, no hemos hecho tu voluntad. O quizás nos hemos comparado con hombres famosos o aquellos que hablan bien y no hemos hecho lo que tú nos mandas, Señor. Tú has llamado hombres incapaces para que tu gloria sea manifiesta. Yo te presento a mis hermanos, que ellos puedan entender esta palabra, Señor, y tomar la decisión que tú los has llamado. Bendice sus vidas, Señor, y que nos baste, Señor, tu fe, que es aquella que inspira confianza hacia ti, Padre, en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Dios le bendiga, hermanos.